A continuación, Medicina Ecológica. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica. Para nosotros como Medicina Ecológica hacia un nuevo enfoque de la salud pública, es satisfactorio nuevamente presentar ante ustedes a un invitado especial. Es el doctor César Paz y Miño. Como ustedes conocen, él es director del Centro de Investigación Genética y Genómica de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Y en anteriores ocasiones hemos tenido la satisfacción de conocer sus puntos de vista respecto del importantísimo tema vinculado a la genética. Ahora vamos a relacionar la genética y la cultura. Vamos a hacer una introducción general, como siempre lo hacemos, sobre el Sistema Nacional de Salud, donde está inserto el programa de genética y cultura. Pensamos localmente, pensamos globalmente y actuamos localmente. Tenemos principios, tenemos un marco constitucional y legal, un modelo de atención oficial y otro alternativo, o más bien dicho, participativo. Los medios económicos, el paquete de servicios ofrecidos a la comunidad, la relación con el desarrollo sostenible, el crecimiento económico, la equidad social y la protección del ambiente para las actuales y futuras generaciones. Y finalmente, en el Sistema Nacional de Salud Intercultural financiado, tenemos las diferentes instituciones públicas y privadas que hacen salud, particularmente Ministerio de Salud Pública y Seguro Social Ecuatoriano. En esta oportunidad vamos a comenzar nuestra entrevista haciendo referencia a un artículo muy interesante, con un título muy sugestivo, Indios Feos, de César Paz y Miño, escrito en octubre del pasado año. Como indios feos, así nos tildaron ciertos inmigrantes acogidos en nuestro país. Feos, entre comillas, porque parecen indios, conservan muchos rasgos indígenas, cerramos comillas. Decían decenas de memes que circularon en las redes desatando polémicas y abriendo el debate sobre nuestra identidad. ¿Cómo somos los ecuatorianos? ¿Quiénes fueron nuestros ancestros? Las respuestas las encontramos en la genética de las poblaciones, nos dice nuestro entrevistado. En el censo de 2010, las personas en su mayoría se autoidentificaron como mestizos, 71.9%, afroecuatorianos 7.20%, indígenas 7.1%, montubios 7%, blancos 6.10% y otros 0.3%. La encuesta evidenció el resultado de la colonización europea, el mestizaje. Los ecuatorianos somos mestizos y la genética lo confirma. En el Centro de Investigación Genética
y genómica de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Hemos estudiado, dice César, la ancestría de la población ecuatoriana. Analizamos 46 huellas genéticas informativas de ancestría en 2.000 individuos mestizos, indígenas y afros. Los resultados demostraron que en promedio los mestizos están compuestos de 60.8% más 23 de genes indígenas, 31.7% caucásicos más 13 y 7.5% más 3 afroecuatorianos. Los indoamericanos tienen 90% de genes indígenas, caucásicos 7% y afro 13%. Y los afrodescendientes tienen 64% de afro, caucásico 24% e indígena 12%. En resumen, de pronto nos estamos mareando con las cifras, ¿no es cierto? Todos somos indios, sin duda. Nuestra herencia genética viene de aquellas poblaciones ancestrales cuya cultura ha sido desvanecida por la historia, como en fotos de Quito antiguo, en donde lo indígena fue borrado, ciertamente. De eso hay evidencia. Esta herencia indígena tiene sus ventajas y de nuevo la genética las pone en evidencia. Esto es muy importante. En el 2014 se demostró que el 20% de mujeres latinas de ascendencia indígena presentan mutaciones en su ADN que las protege del cáncer de mama. He ahí una gran diferencia, ¿no es cierto?, con otro tipo de etnias. Lo de feo es relativo, depende del grado de alienación cultural. Nuestra herencia y hermosura indígena es incomparable, tanto que se la quiere saquear. Según los análisis, todos compartimos el mismo ADN, el cual nos une en lugar de separarnos. El problema de discriminación está en que seguimos considerando, esta vez por herencia colonial, la palabra indio como agravio. Los datos del ADN de la población ecuatoriana exponen la verdad. Se puede tener más ADN de un grupo que de otro, dependiendo de la población a analizar, sea urbana o rural, rica o pobre, de un sector social u otro. El ADN no solo nos dice cuál es nuestro origen, jamás sustenta la discriminación. Los humanos somos uno solo. Pues compartimos el mismo ADN, nos diferenciamos tan poco que no es esencial, como algunos desearían. Somos todos parientes, en algún punto, indios o feos, latinos o simples ciudadanos del mundo. Y como decía Palma, el peruano, si no tenemos de Inga, tenemos de Mandinga. Mi estimado César, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias también. Desde el punto de vista de la genética, ¿cuáles son las ventajas de ser indio, negro, mestizo o blanco? Pues yo me acuerdo que cuando estaba en la escuela me decían que deberíamos traer de otros países gente blanca para mejorar nuestra raza. Y entonces yo, ahora que después de haber hecho genética, digo, es al revés. Nosotros deberíamos de exportar nuestros genes porque tenemos tanta fortaleza del híbrido, de la mezcla, del cruce, que más bien enriqueceríamos un montón de características de afuera. Entonces tal vez el tema radica en que cuando entendemos a la población del Ecuador, vemos que hay muchas de las características genéticas que más bien nos proporcionan ventajas. Tenemos una mejor adaptación a la altura, por ejemplo, la población de los Andes. Tenemos adaptación incluso a la luz ultravioleta que nos influye tanto. Es verdad que tenemos cáncer de piel también en un alto grado, pero curiosamente tenemos buenas respuestas a tratamientos y eso también tiene base genética. Entonces muchas de las fortalezas que tenemos como grupo
están justamente en el ADN, ¿no? Y está demostrado en la genética que esta variabilidad genética, este cruce y mezcla, mientras más rica sea, mejores alternativas te da de enfrentar al medio. Y en el medio es todo lo que estamos, ¿no es cierto? Donde vivimos, cómo nos defendemos de las enfermedades, cómo somos más susceptibles o menos a bacterias o virus. Y en ese sentido es la importancia de analizar la genética de una población. Específicamente, César, ¿qué enfermedades genéticas raras o catastróficas, ¿no es cierto?, se han encontrado o son más prevalentes en el estudio que están haciendo en la Universidad Tecnológica Equinoccial? En la literatura se habla de una cantidad, 7.000, 8.000 ubicadas ya, y que anualmente se encuentran 200 enfermedades Exactamente. raras. Hay más o menos unas 10.000 enfermedades genéticas. Se tiene certeza de dónde están sus genes de unas 7.000. Se tiene diagnóstico para la mitad, más o menos unas 3.500. Sé que hay mucho por hacer en la genética para entender todavía lo que está ocurriendo, pero tenemos un montón de herramientas. Desde el año 70, en realidad, en el Ecuador se sabe de algunas características de enfermedades. Se detectó, por ejemplo, en un estudio colaborativo latinoamericano que los ecuatorianos tenemos un trastorno que es la ausencia de pabellón auricular, que se llama microtia. Tenemos 7 veces más alta que en toda América Latina y probablemente en todo el mundo. Y la dislocación congénita de cadera 4 veces más alta. Tenemos síndrome de Down en una proporción muy alta en relación a otros países, 1 de cada 527 embarazos. Entonces significa que tenemos algunas cuestiones interesantes, tenemos displasias óseas también en alta proporción, tenemos indiferenciación sexual, es decir, no sabemos si somos hombres o mujeres, lo que se llama genitales ambiguos, en grandes proporciones, incluso es una de las primeras causas de consulta en los hospitales pediátricos. Entonces sí tenemos cuestiones que son llamativas. Cuando estudias discapacidades, el 30% de discapacidades se determinó que son de origen genético. Tenemos 296.000 casos de discapacidades en el Ecuador y de esos 30% genéticos. Entonces quiere decir que el tema genético está rondándonos y es una realidad que tenemos que enfrentar. Entonces esta es una cuestión que desde el punto de vista de salud pública no puede escaparse. Tenemos que enfrentar el tema genético. A propósito, César, confirmando tu apreciación, hemos hecho un ligero estudio, no en profundidad, pero efectivamente el síndrome de Down en la zona de San Borondón, en el viejo San Borondón, diríamos el de los pobres, ¿no?, porque ahora hay 2 San Borondón. Así ¿no? es. Hay una prevalencia enorme del síndrome de Down. Y en otra observación que hemos hecho en la Amazonía ecuatoriana, cuando trabajábamos para Petroecuador, hemos visto con asombro realmente una capacidad inmunológica mucho mayor en la gente, entre los guaraníes particularmente. Así es. Entonces, estos aspectos sería muy importante que en el futuro los pueda abordar, ¿no es cierto?, la universidad, tú, los investigadores que están en el campo de la investigación genética. ¿Qué hacer para diagnosticarlas, prevenirlas y tratarlas a un costo razonable? Porque esto ha provocado un verdadero huracán, una verdadera tormenta en el Ministerio de Salud. Se ha hecho incluso muy rápidamente un acuerdo ministerial, digamos. Se ha tomado la decisión de solamente ubicar un reducido número de enfermedades raras. Una lista de 100. 100 creo, ¿no es cierto? ¿Qué hacer para solucionar este problema cuando estamos hablando de una cosa que es importantísima, ¿no? De 10.000, ¿no es cierto? Claro. ¿Qué hacerlas? Bueno, parto de la primera observación del tema de San Borondón. En el Ecuador, el síndrome de Down es una enfermedad frecuente, 1 en cada 527, como dije. Pero en otros países es una enfermedad rara, por el tema de
de las opciones de diagnóstico que tienes. En otros países, por ejemplo Europa, es tan rara porque hay el diagnóstico prenatal. Y el diagnóstico prenatal inevitablemente tiene una alternativa, que es la interrupción terapéutica de embarazo, que en el Ecuador no se la topa. Entonces, todas las campañas que se hacen en relación al tema de prevención de enfermedades tienen que pasar por interrupción del embarazo, porque si no, jamás vas a llegar a hacer un control real de enfermedades raras. Tiene que haber esa opción. Y eso tiene que estar en el Código Orgánico y tiene de que Salud, estar en alguna el código, parte. claro, porque es que si no, jamás vamos a librarnos del tema de las enfermedades raras que producen gasto social, producen gastos económicos altísimos, son 3 veces más cuesta mantener una persona con discapacidades o enfermedades raras, y nos produce problemas de origen psicológico, familiar, y entonces tenemos que enfrentar el problema de las enfermedades raras con esa perspectiva. Tenemos que tener claro que gastar en enfermedades raras, si es que diríamos así, es un problema para los estados. Por eso es que los estados un poco tienen planes de control de enfermedades raras y de tratamiento de enfermedades raras, porque es muy caro mantener enfermedades raras. Entonces hay justamente estas salidas que escogen los estados, que es hacer las listas prioritarias. Pero eso no quiere decir que si uno tiene una enfermedad tan rara como, por ejemplo, un caso que nosotros hemos visto de 45 en el mundo, que es ultra raro, no puede ser atendido, tiene que ser atendido, tiene que buscarse las opciones de atención, porque ya está el caso ahí, ¿no? Entonces los estados tienen que invertir en investigación primero para saber qué enfermedades raras tenemos. Después en técnicas de diagnóstico. Las técnicas de diagnóstico están ahora tan modernas que tú puedes analizar 4.700 genes en una sola vez en enfermos que no tienes diagnósticos claros. Entonces estas técnicas, por ejemplo, sí tenemos ahora en nuestra universidad, y tenemos un divorcio con el sector público, porque en vez de fortalecer los dos sectores, tanto el público como el privado, para hacer alianzas estratégicas para dar mejores diagnósticos, cada uno quiere hacer lo suyo por su lado. Y lastimosamente es tan caro hacerlo que descuidas en realidad la atención y el diagnóstico certero de pacientes, porque te limitas a técnicas tradicionales como son los estudios de cromosomas, y a veces llegas a estudios de ADN de genes específicos, cuando hay nuevas técnicas que te abren la posibilidad de diagnóstico de 4.700 de enfermedades. Entonces eso tiene que haber una fórmula de enfrentar, y eso yo sí lastimosamente veo que no existe una real alianza y compromiso de hacer, de usar las fortalezas que tengan lo público y lo privado, porque es una realidad. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, fortalecer los diagnósticos, usar a las personas que están en el área, que tienen buena formación, que tenemos personal entrenado para ayudar a los diagnósticos de la sociedad, porque no hablas de ahí de público-privado, sino de personas. Y entonces las personas tienen el derecho de ser atendidas y de tener buenos diagnósticos, y creo que ese es un derecho que tenemos que entenderlo y pelearlo siempre por el mejor diagnóstico. Un punto de vista extraordinariamente válido en términos de medicina social. Se impone la existencia de un sistema nacional de salud que incluya los recursos humanos y materiales de las universidades públicas y privadas. Por ejemplo, la pregunta es: un centro interuniversitario de investigaciones científicas en Yachay para aprovechar la enorme infraestructura. Claro, o sea, el tema, yo pienso que no podemos dar un nombre específico de un centro, ¿no es cierto? Ya. Porque si es que hablamos de fortalezas, yo creo que, por ejemplo, la UTE tiene una fortaleza extraordinaria en genética que no tiene Yachay. ¿Ya? Y entonces, más bien deberíamos pensar al revés. ¿Qué institución es fuerte para apoyarla? Y esa es la que debería desarrollar. No hablo de la mía, es porque sí, sino que la filosofía es decir, a ver, ¿qué institución es fuerte
para poder apoyarla que resuelva. Por ejemplo, el caso Solca. Solca es una institución fuerte para cáncer, pues tenemos que seguir apoyándola. Correcto. Si hay un centro de genética que tenga las posibilidades de diagnóstico y de ofrecer alternativas, hay que apoyarlo. Si Yachay es un centro de desarrollo por la tecnología que tiene, por el espacio que tiene, pues también hay que apoyarle. Por ejemplo, tiene el supercomputador, justo a eso iba. Un supercomputador que si no le alimentas con datos genómicos, por ejemplo, ellos no tienen genómica y nosotros sí tenemos genómica. Entonces, si no hay esta alianza, está subutilizada esa supercomputadora y nosotros en cambio tenemos la fortaleza de los datos genómicos. Entonces tenemos que entrar en alianzas, por supuesto, y potenciar las instituciones de acuerdo a las fortalezas que presentan. Excelente, excelentes los puntos de vista. Realmente las autoridades del gobierno tienen que tener en cuenta estas acciones que está realizando ya la universidad, las instituciones privadas, para que hagamos una minga en función de solucionar estos problemas. Nuestro comentario final, ciencia y cultura. El Homo sapiens, luego de poblar África, Europa y Oriente Medio, siguió caminando hacia el norte para poblar Asia y Oceanía. Pasó por el estrecho de Bering, llegó al territorio de Alaska, siguió bajando hacia el sur para poblar América del Norte primero y luego América del Sur. Según los hallazgos arqueológicos, estos grupos establecieron grandes imperios en lo que es actualmente Mesopotamia, China, Mongolia, India y Rusia. Mientras que en América el esplendor de la mente humana se manifiesta en culturas como la azteca, maya e inca principalmente. Con este antecedente debemos asumir que la llegada de los españoles a nuestras tierras hace 500 años, en estricto rigor, es un reencuentro de culturas cuya diferencia principal consiste en la actitud para preferir el sedentarismo entre los europeos y la necesidad de seguir caminando entre los indoamericanos. Sin saberlo, estos últimos ya intuían con Machado y Serrat que se hace camino al andar. Mientras caminamos, cambiamos el mundo y mientras gira, hace lo mismo con nosotros. Al unísono, con el ambiente, nuestros genes se transforman y en forma imperceptible, lenta, callada y sin pausa, seguiremos cambiando hasta el fin de los siglos. Esta afirmación entre nosotros los lojanos es una especie de credo que se manifiesta en una clara tendencia transhumante. Ahora estamos en Quito, ayer estuvimos colonizando Santo Domingo de los Áchilas, luego el oriente ecuatoriano, y como si esto fuera poco, últimamente hemos ido a darles una mano a nuestros antiguos colonizadores. Sin duda, somos los judíos errantes de la modernidad. A propósito de los judíos, a partir de la diáspora, se expandieron por el mundo entero y algunos de ellos se refundieron en la provincia de Loja para librarse del terrible inquisidor Torquemada. Después de analizar una muestra de sangre en el laboratorio, por cierto, muy reducida y sin ninguna significación estadística, se encontró 1% de sangre judía entre los lojanos, 60% de sangre europea, 30% de indoamericano y 10% de los más variados grupos étnicos del mundo, incluidos un porcentaje de sangre árabe, otro de inglesa y hasta 1.5 de mongol. Lo que nos permite intuir que todos los ecuatorianos somos mestizos de la más variada especie. Es más, que todos los seres humanos somos mestizos. El estudio de laboratorio nos permite proponer una hipótesis que nuestros orígenes y el de toda la humanidad se inicia hace 160.000 años con la primera pareja de Homo sapiens que saliendo del lago Victoria en la profunda África tomó la decisión de caminar para poblar el mundo. Es por ello que la mente moderna concibe la felicidad no como una meta, sino como una actitud mientras caminamos por la vida. A veces alegremente como Benigni en La vida es bella, y otras
con una pesada piedra sobre nuestros hombros como Sísifo, el héroe de la mitología griega. Sin embargo, y a pesar de todo, como lo dijo Luis Borges, lo mejor está por venir, a lo que añadiríamos, siempre y cuando sigamos caminando, sin importar el peso de la piedra. Estimados amigos, ha sido una satisfacción nuevamente conversar con nuestro amigo e investigador César Pacimiño, y queremos agradecerles a ustedes por su amable sintonía. Hasta la próxima oportunidad. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Medicina Ecológica, un nuevo enfoque de la salud pública diseñado especialmente para mejorar la salud de todos los habitantes en armonía con la naturaleza. Con la conducción del Dr. Walter Mena Ordóñez. Medicina Ecológica,